Bueno, pues bienvenidos a una más de las emisiones de Seminario de Medicina Energética. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con las pastillas para dormir prescritas por el médico o por los médicos y lo que les sucede al cerebro cuando la gente toma las pastillas para dormir. De ahí que nuestra labor como actuantes, como practicantes de la medicina alternativa y, y nuestro trabajo en torno a hacer y ayudar a las personas a que duerman sin tener que tomar los medicamentos es vital. Vamos a ver. Más de 10 millones de personas tienen prescritas en Estados Unidos las pastillas para dormir. Las pastillas para dormir son muy importantes, ¿sí? Llega momentos en la vida donde sí se necesitan, porque el cuerpo necesita descanso. Se han hecho estudios sobre cómo y cuánto tiempo puede durar una persona sin dormir. Y se encuentra que sí hay herramientas para considerar el tiempo. Los espacios para no dormir son importantes, ¿no? Si bien se puede recuperar el sueño, si tú no duermes durante 72 horas, lo puedes recuperar durmiendo 24 horas, ¿no? Pero definitivo al cerebro le pasa algo. Definitivo al cerebro le suceden cosas distintas a lo que nosotros pudiéramos considerar o pensar así de manera simple y llana y directa. Entonces, vamos a ver, ¿en qué momento se necesitan las pastillas para dormir? Las pastillas para dormir se necesitan cuando una persona está en una crisis de cualquier tipo y entonces quiere dormir, necesita dormir. Las pastillas para dormir son importantes y son necesarias cuando una persona necesita, cuando está en una situación extrema. Por ejemplo, el secuestro, por ejemplo, una cirugía, por ejemplo, recuperándose de alguna situación. Ahí son indispensables para poder dormir. Un hipnótico también puede ser la salvación. Personas que están ansiosas, que tienen miedo a volar y que tienen que volar de América a Europa o de Europa a América. Y el vuelo dura mucho tiempo. Eso puede también ayudar. ¿Ok? Entonces, tampoco vamos a satanizarlas. Son muy buenas y son útiles las pastillas. Son hipnóticos, se llaman, o somníferos. Y son muy importantes dentro del mundo. Sin embargo, generan problemas. ¿Cuáles son los efectos secundarios potenciales? Que en definitiva es muy complicado un estudio directo sobre esto. Es complicadísimo poder determinar cuáles son los efectos verdaderamente reales en las personas, pero esto es lo que han encontrado: comportamiento agresivo, confusión, depresión, alucinaciones y pensamientos o acciones suicidas. Es como lo más normal de lo que le sucede a una persona. La evidencia sugiere lo siguiente: el aumento del riesgo de suicidio entre las personas que toman somníferos va entre de 2 a 24 veces mayor que el riesgo en personas que no toman las pastillas. ¿Qué quiere decir? Que las pastillas entonces son un potencializador de esto. Cualquiera de estas cosas que están aquí puestas, y si la persona lo tiene, lo que va a hacer las pastillas para dormir es que lo van a aumentar. ¿Ok? Los pensamientos o acciones suicidas, quiero tocar el punto, no necesariamente son acciones suicidas el asunto de quitarme la vida. Hay acciones suicidas parciales, ¿ok? Acciones suicidas que te llevan de manera parcial al efecto suicida. Me explico más a fondo. Por ejemplo, yo sé que ir al trabajo es indispensable para mí, para mi vida, para mis retos y para mis necesidades. No ir al trabajo me supone un suicidio para mí. Bueno, dejar de ir al trabajo es un potencial suicidio. Oye, pero es que es un suicidio
pero no es un suicidio, no, sí es un suicidio parcial. Y todos los suicidios parciales son así. Oye, que es que yo sé que yo no debo de comer esta basura, estos chetos. Compro, compré una bolsa o me encontré una bolsa de chetos de este tamaño y no me los debo de comer. Ciertamente, y comértelos es un suicidio parcial. Esas acciones son suicidios parciales. Y así hay diferentes situaciones que nos llevan a ese conflicto. Alucinaciones, depresión, confusión y comportamiento agresivo serían parte de los trastornos o de los problemas que pudiéramos tener. Pero entonces, ¿qué onda? Mira, si tú tomas pastillas, puede ser, y estás con depresión, o alguien está teniendo depresión, es muy peligroso, porque va a aumentar va a ser más profunda la depresión. Y esto debido a que cuando tú duermes, tú reparas cosas cuando tú sueñas. Tus sueños te permiten evitar el asunto del dormir. Perdón, los sueños te reparan el problema, los problemas que tú tienes. Por ejemplo, situaciones que tú viviste durante, durante el día, donde quizá tuviste alguna frustración o tuviste algún mal momento, en el sueño aparece disfrazado y se repara. También el sueño permite encontrar soluciones a los problemas. Entonces, no tener la posibilidad de poder soñar te permite entonces batallar. En el equipo nosotros tenemos un programa de estimular los sueños lúcidos. Cuando tú estimulas los sueños lúcidos, tú puedes hacer uso de ellos y puedes hacer que la persona tenga planteamientos e ideas más padres acerca de los problemas. Aumentas la creatividad de las personas, de tu cliente cuando puedes soñar. Entonces, permitirles soñar es vital. Bien, si alguno de tus clientes va a tomar pastillas para dormir, es importante que los primeros días tenga en cuenta que son los más peligrosos. Hay que estar muy atento a todos los efectos secundarios o a todos los síntomas secundarios. Algo muy parecido con a lo que nosotros hacemos con... A ver, espérenme. Denme un segundo nada más. Estoy atorado. Algo muy parecido con lo que nosotros hacemos cuando trabajamos en biofeedback y vamos a estimular alguna cosa o vamos a hacer una homotoxicología. Tenemos que dar alguna advertencia. Una advertencia, por ejemplo, como la de que la persona está teniendo puede tener ciertas dificultades. Lo mismo sucede cuando alguien se ve en la necesidad de tomar pastillas de este tipo. Tú tienes que darle la advertencia y decirle, oye, mira, es posible que tengas estos fenómenos, estas situaciones son posibles. Es posible que a ti te pase esto. ¿Por qué? Porque pues, es una realidad, ¿no? O sea, no, es una realidad de lo que estás haciéndole a tu cerebro. Eso, eso marca una tendencia. Bien, permítame, déjame prendo mi índigo. Demográficos. Bien. Y vuelvo a compartir pantallas. Perfecto.
Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan de estimular los sueños lúcidos? Estimular los sueños lúcidos lo encontramos aquí. Stimulate lucid dreaming. Y aquí puedes estimular los sueños lúcidos y trabajar con ellos y hacer esto que yo estoy diciéndoles, ¿no? Este tema de desarrollar en las personas mejores ideas para solucionar problemas, para reparar, para poder perdonar, para poder dejar de darle importancia a lo que le está dando demasiada importancia y que no vale la pena hacer. Entonces, los primeros días son los más peligrosos. La persona puede encontrar muchos síntomas a veces en esos días. Nosotros tenemos que estar atentos a esos días. Si tú los combinas, los hipnóticos, que es muy común que eso suceda, los combinas con drogas, los combinas con alcohol, termina siendo una combinación mortal. Hay que estar muy atentos en esa dinámica, que a la gente y a mucha gente le gusta esa combinación de poderse dormir y noquear, ¿no? Para no pensar, para no hacer las cosas, para no tener ese desarrollo en el cerebro. Esa combinación es mortal. Y entonces el asunto ahí de dormir termina siendo clave si la persona lo hace de manera placentera. Hay que plantearle y decirle que no conviene hacer ese tipo de cosas. Y básicamente hay que usar la receta si se va a tomar las pastillas, hay que usar la receta para poder dormir y para poder hacer las cosas de manera correcta, siguiendo las indicaciones, porque en verdad es peligrosísimo el asunto. ¿Qué le sucede al cerebro? Miren, lo que ya estuvimos hablando, los hipnóticos impiden la reparación que producen los sueños al dormir. Los sueños reparan funciones psicológicas y sus funciones fisiológicas cuando tú duermes. Los sueños no nada más son el asunto de me duermo y me despierto y soñé padre o no soñé padre, tuve pesadillas. Todo eso es una manifestación de una reparación interna a nivel psíquica que es muy importante que se tenga. Si tú no tienes esa capacidad para reparar, vas a tener muchos problemas. Los sueños entonces, perdón, los sueños, cuando tú tomas las pastillas, se empieza a deteriorar el sistema límbico y por supuesto la hormona de crecimiento, que es un factor de envejecimiento. Lo primero que nos hace el envejecimiento es arruinarnos la hormona de crecimiento. Entonces, cuando te pasa ese tipo de cosas, deja de estar presente la hormona de crecimiento y deja de funcionar el sistema límbico. Entonces, ¿qué hacer? Miren, vamos a hacer dos cosas. Una, la primera cosa que vamos a hacer es que vamos a tratar un caso como si fuera un problema donde no ha tomado todavía pastillas y queremos ayudarle a que evite la toma de pastillas. Está teniendo un problema de ansiedad muy grande o está teniendo un problema muy grande que no logra identificar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mira, tú haces lo de siempre, el test, etcétera, 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 etcétera. Pero lo que vamos a hacer con esa persona es que vamos a desbloquear todo el ámbito espiritual y vas a trabajar la parte armónica para que pueda desbloquearse el cerebro y que pueda entonces también aprender. Puedes echarle un buen superlearning durante varias sesiones y puedes rematar ya sea con injury and pain o bien con la terapia de relajación y dormir. Eso, si la persona está batallando para dormir y todavía no toma las pastillas. Y todavía no toma las pastillas. En otras sesiones, con esas personas, puedes trabajar otras cosas. Por ejemplo,
en la pantalla en la que estábamos, NLP, estimular los sueños lúcidos, muy importante ayudarle a desbloquear el cerebro, a nutrirlo, y nuestra terapia de oro para el asunto del insomnio, que está en Brainwave Pattern, trabajar delta con insomnio, ya sea que hay quien propone 15 veces el Train Clickets Idioms. Yo les propongo que en lugar de 15 veces, pues mejor háganle 2 minutos del Steam Brain. Me parece como con más sentido. Pero bueno, incluso yo se lo daría 3, 4 veces el tema, ¿no? Aquí. Bien. Si ustedes se quieren echar el chisme de por qué está batallando para dormir, hacen la búsqueda de insomnia y hacen el chisme aquí en los ecos mentales e investigan qué está detrás, ¿ok? Bien, pero eso es opcional, ¿no? Estamos hablando de personas que no toman pastillas. Personas que toman pastillas es un proceso más largo. Si las personas que toman pastillas tenemos que determinar qué tan mal está el cerebro y tenemos que determinar cómo está pasando la persona y cómo la está pasando. Entonces, que hacer cosas de ese tipo. Entonces, para personas que no pueden dormir o bien que están tomando las pastillas y quieren empezar a dejar de tomarlas, pues ya saben. Homotoxicología. Lo siento, pero se necesita esta herramienta. Y aquí yo les puedo recomendar una buena sesión. Una buena sesión de homotoxicología implica unas 3 sesiones de autoescala, autofrecuencia, y Short-Sarcodes. Eso implica homotoxicología. 3 sesiones de eso. Después, ya que terminas esto, ahora sí te metes a homotoxicología y haces unas 6 o 7 sesiones de homotoxicología y te regresas otra vez a la misma combinación de autoescala, autofrecuencias y Short-Sarcodes. ¿Ok? Y eso nada más para desintoxicar. Mucha agua, caminar, ejercicio, caminar más de 30 minutos, y mucho ejercicio, mucho agua, mucha fruta, sobre todo crudas, ¿no? Las frutas y las verduras. Eso indispensable para poder desintoxicar. Y para poder ayudarle a ese cerebro a poder volver a estar en el juego, tendríamos que usar otras herramientas. Pero primero yo investigaría con el mismo mecanismo, estudiaría qué es lo que trae y le reforzaría lo que le sale. Por ejemplo, aquí a esta persona le sale cuestiones endocrinólogas. Entonces yo trabajaría esas cuestiones hormonales y puedo decir muchas de las herramientas para poder trabajar cuestiones hormonales. Hay bastante. No paramos por eso. Podemos trabajarlo aquí o podemos trabajarlo en Nutrition File y trabajamos cuestiones hormonales para mujeres en concreto, porque ella es una mujer. Podemos hacer muchas cosas para cuestiones hormonales. Entonces, tú puedes trabajarlo, lo que le va saliendo, ¿no? Pero lo más importante representa la homotoxicología. Otro de los elementos importantes dentro del panel, o dentro de la idea de homotoxicología,
perdón, la idea de poder hacer que alguien duerma y ya está enfermo o que ya está tomando los medicamentos es trabajar desde aquí. Miren, ay, no, le fallé. Aquí, en el brain stress. Este panel es importantísimo para poder ir disminuyendo las posibilidades de estar enferma, de que esté enferma la persona. Sí, pero eso es a partir de hacer la homotoxicología. Antes de eso, si tú empiezas con esto, pues si el cuerpo tiene con qué responder, va a responder. Pero si no tiene con qué responder, va a estar atorado. Entonces es importante que tú hagas esta terapia después de hacer la homotoxicología. Sé que parezco un menolito, estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo el asunto de hacer homotoxicología, pero es importantísimo que se haga como tal. ¿Ok? Otro de las herramientas para, en este mismo tenor, en esta misma idea del asunto de trabajar cuando ya está limpio y que ya está volviendo a funcionar, es meterte al programa de envejecimiento. El programa de envejecimiento te va a permitir hacer un montón de cosas muy padres, sobre todo en esta zona. Poder ver cómo está y hacer el Indigo Healthy Aging Pulse AFE. Este pulso de envejecimiento es una terapia como más general. Es vital que tú puedas hacer eso. Obviamente, además del Brainwave Pattern, además de muchas cosas parecidas a eso. Entonces, en la medida en que ustedes puedan trabajar con estos elementos, ustedes van a estar bastante bien, bastante padre. Entonces, no sé, hasta aquí, si ustedes tengan alguna pregunta, vamos a entrar a la fase de preguntas. Justo en este momento, yo les agradezco mucho en esta presentación, lo que tuvimos como presentación. Voy a detener ya la grabación y empezamos a hacer las preguntas.